Hola, soy Alfredo Ruiz y este es mi comentario. Uno de los grandes problemas que tiene el Estado y en realidad el gobierno también, como parte del Estado, es totalmente esquizofrénico. Tiene una mentalidad en la cual trata de resolver un problema diciendo una cosa, pero al mismo tiempo hace otra cosa. Trata de alguna manera de solucionar un problema imponiendo algo, pero al mismo tiempo trata de solucionar las consecuencias negativas de imponer algo. Porque en el fondo debemos pensar, el Estado lo que hace es que toma una decisión de un conjunto de decisiones que se pueden tomar y aplica esa decisión por la fuerza. El problema es que se quedan consecuencias inesperadas, que tienen efectos a largo plazo. Y el propio gobierno trata al mismo tiempo de solucionar ese mismo problema a través de la imposición de otras ideas. Tiene una solución, impone esa solución y esa solución al no funcionar genera más problemas. Veámoslo de esta manera. Cuando el gobierno quiere, por ejemplo, mejorar el transporte público, lo que hace es que elige una solución que considera la más correcta para todos. El problema es que no puedes poner una solución que resuelva los problemas de todos porque todos tenemos necesidades diferentes. Entonces el gobierno impone una decisión. Otro problema que se enfrenta el gobierno es que para poder hacer esa decisión tiene que usar dinero ajeno, o sea, dinero de los impuestos. Esto genera un problema, que no mide los riesgos de tomar decisiones equivocadas, porque a fin de cuentas ese dinero no es de él. Si alguien toma decisiones sobre dinero ajeno, normalmente tiende a despilfarrar el dinero o usarlo mal. O, aunque se percate de que lo está usando mal, realmente no le importa, porque no es su dinero. Otro problema que tiene el gobierno es que los gobiernos toman decisiones en base a políticas sociales que les consideren un beneficio directo y esto es del voto. Entonces, el gobierno cuando toma una decisión y la anuncia como una decisión importante, como una decisión trascendental para la vida de los ciudadanos, cuando se equivoca o cuando se da percata de que esa decisión es equivocada, el gobierno normalmente no recula o no se echa para atrás, porque lo que hace es que si hiciera eso, crearía en la gente la impresión de que está cometiendo errores todo el tiempo y no puede ser eso. Además de los compromisos otorgados a terceros, por ejemplo, empresarios que se benefician del gasto público, por ejemplo. El gobierno, además de la carga burocrática, porque para hacer cambios el gobierno tiene que hacer procesos burocráticos para asegurar que se cumpla la ley. Entonces, cuando el gobierno toma decisiones, normalmente estas decisiones tienen muchos problemas. Esto se explica a través del public choice, la teoría del public choice, donde el gobierno siempre buscará el beneficio político rápido y directo en vez de un beneficio a largo plazo. Por eso las decisiones se hacen en el mercado son mejores que las decisiones del gobierno. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. No porque una decisión se tome en el mundo del mercado significa que esa es la decisión correcta, sino significa que se pueden tomar muchas decisiones al mismo tiempo. Alguna de ellas será la correcta, a lo mejor nada más una, o a lo mejor un grupo de decisiones serán las correctas. O sea, las decisiones que vayan tomando diferentes personas al mismo tiempo podrá ser la decisión correcta. Un empresario, por ejemplo, cuando va a invertir, por ejemplo, en transporte público, si no recibe dinero del gobierno y no hay ni el gobierno no está involucrado, lo que tiene que hacer es hacer arriesgar su propio dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que medirá muy bien si hace o no la inversión. Y aunque mida muy bien, es posible que se equivoque. Pero el empresario, como está arriesgando su propio dinero y en el transcurso de la toma de decisiones se percata de que no va a funcionar esa idea que tiene, posiblemente el empresario termine de invertir en esa decisión, aunque para perder lo menos posible. A lo mejor invierte porque no se percata de que fue una mala decisión. Hay productos que se crean en el mercado que terminan siendo un fracaso, como el minidisc, por ejemplo, que Sony lo mantuvo durante mucho tiempo, pero a fin de cuentas no funcionó. Y lo que sucedió es que el empresario se da cuenta de que está invirtiendo dinero en algo que no está funcionando, porque la gente no lo quiere. Entonces el empresario cesa de invertir en eso porque no le importa el fracaso, lo que le importa es no perder. ¿Sí? Entonces el empresario termina de invertir en eso y termina y cesa esa decisión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el empresario también se puede equivocar, pero el empresario se equivoca con su propio dinero. O sea, si un empresario comete los errores que cometerá el gobierno, quebraría. Si un empresario no quiere quebrar, tiene que tomar una decisión de detener esa decisión antes de que termine por quebrar el negocio.
El gobierno y los empresarios toman diferentes maneras de acercarse a los problemas. Y la decisión de los empresarios para mí siempre será mejor. Ahora, los empresarios siempre buscarán que sus decisiones le dejen ganancias, o sea, el famoso lucro. Pero la palabra lucro está satanizada. Muchos consideran al lucro como malo. Pero en realidad el lucro es una especie de medida. Es como un termómetro, por decirlo de alguna manera. Si el termómetro marca muy bajo, el lucrómetro, vamos a llamarlo, el lucrómetro baja una cantidad muy baja, significa que el empresario está haciendo algo mal. Tiene que corregir eso que está haciendo, o tiene que parar de hacer lo que está haciendo para terminar. Si el lucrómetro es muy alto, o sea, si el lucrómetro marca una ganancia muy alta, quiere decir que el empresario está haciendo mal, está haciendo algo correcto. Entonces, el lucrómetro es una medida en la cual el empresario sabe de alguna manera en qué hacer y qué no. Ahora, cuando se toman decisiones en base al lucro, normalmente se pueden tomar decisiones que perjudiquen a terceros, o sea, tengan impacto sobre terceros. Ahora, los economistas modernos llaman a estos efectos a terceros como externalidades. Entonces los economistas modernos, ahí es donde yo no coincido con ellos, es que los economistas modernos llaman a estas externalidades malas y entonces el gobierno tiene que de alguna manera intervenir para acabar con estas externalidades, controlar estas externalidades. Una externalidad, por ejemplo, puede ser que un empresario esté lucrando mucho, o sea, su lucrómetro está muy alto, pero a lo mejor se está acabando los bosques, ¿no? Entonces el gobierno dice, no, es que ese empresario se está acabando los bosques. Tenemos que hacer algo para evitar que ese empresario termine por acabarse los bosques. Sin embargo, el mercado tiene su propio mecanismo para evitar que un empresario se acabe con los bosques. Y ese mecanismo se llama escasez. Conforme la escasez comienza a hacerse patente, porque los bosques comienzan a acabarse, el precio del bosque comienza a aumentar. El empresario no puede acabarse algo nada más porque sí, porque en cierto momento eso se va a acabar. Comienza a haber un aumento de precio de ese producto. Entonces necesita haber una corrección, digamos de alguna manera. No es que el mercado tenga un sentimiento interno o sea un ente pensante sino simplemente esta escasez va a generar que el empresario se dé cuenta que eso que usaba, de alguna manera, termine por hacerse muy caro y sea incosteable. Esto ya pasó una vez, por ejemplo, cuando en un tiempo se usaba el aceite de ballena para producir velas, hacer funcionar las lámparas, ¿no? Para ver en la noche. Entonces sucedió que el aceite de ballena se volvió muy cotizable. Entonces comenzó a haber una explotación de la ballena muy grande. Y las ballenas comenzaron un proceso de extinción. Pero resultó que un empresario decidió, de alguna manera, usar un sustituto, porque el precio del aceite de ballena estaba subiendo de precio conforme las ballenas comenzaban a extinguirse. Este sustituto era tan barato que costaba centavos en comparación, era el queroseno, y costaban centavos en comparación con lo que podía ofrecer el aceite de ballena. Y técnicamente el aceite de ballena terminó siendo inservible, porque, porque ya nadie quería pagar el costo tan alto de perseguir ballenas cuando el queroseno era muy, muy barato, fácil de usar, fácil de transportar, era más seguro. Y entonces, este proceso de corrección termina de alguna manera cuando las ballenas se terminan de cazar por este aceite de ballena. Obviamente las ballenas siguieron siendo cazadas por otras cosas y hay otros procesos, porque los procesos económicos no son únicos, o sea, no son aislados, sino están totalmente llenos de otros procesos económicos. Por ejemplo, las ballenas siguen siendo cazadas por otros productos, pero hay un proceso que se llama el proceso boicot que nos permite, por ejemplo, a no usar productos relacionados con la ballena, pero la ballena también tiene otro problema. Aunque nosotros dejemos de usar esos productos, la ballena está en un medio, en el mar, en el cual no hay dueño. Entonces hay derechos de propiedad que no son muy claros y eso permite, por ejemplo, a los japoneses poder cazar ballenas indiscriminadamente, porque como no hay derechos de propiedad sobre el mar, entonces en los lugares en donde el mar es internacional, pues continúa la caza de ballenas. Pero, por ejemplo, México, que tiene derechos de propiedad, por decirlo de alguna manera, sobre su mar territorial, no permite la caza de ballenas en sus costas, en sus mares.
Entonces los derechos de propiedad más o menos salvaguardan el destino de las ballenas. Pero eso es otra cosa, esto. Entonces el gobierno no tiene de alguna manera un proceso por el cual pueda definir en qué momento debe detenerse. Porque el gobierno tiene un medio, más bien 3 medios, para poder seguir explotando de manera indefinida un error. O sea, poder seguir haciendo algo equivocado a pesar de los costos tan altos. Y estos son, el primero, pues es el cobro de impuestos. El metro es un ejemplo. El metro está totalmente acabado. Lo que pasa es que está quebrado, no funciona, pero lo que sucede es que sigue funcionando porque se está usando impuestos para cubrir las necesidades faltantes del metro. Otro mecanismo que tiene el gobierno para poder seguir operando cosas equivocadas es la deuda, ¿no? Pedir prestado principalmente organismos internacionales para poder seguir financiando esos errores que está cometiendo y que no deja de cometer porque los fondos no dejan de llegar. Un empresario ya hubiera cerrado el metro. Y otra cosa que sucede es que el metro también puede ser financiado a través de la impresión de dinero. O sea, el gobierno tiene el monopolio del dinero y puede imprimir el dinero necesario para que crea otros fenómenos económicos adversos. El gobierno debe, de alguna manera, en cierto punto debe detenerse y la única manera en que se detenga es que los ciudadanos nos percatemos que esos errores están saliendo muy caros. Porque aunque la gente pueda pagar su pasaje del metro 5 pesos para ir a su trabajo, en realidad esa persona que está pagando 5 pesos por eso está pagando otras cosas. Está pagando predial, está pagando aglomeraciones en el metro, está pagando tiempos exagerados en el transporte público. Entonces, ¿qué sucede? Que sí le cuesta 5 pesos, pero está perdiendo ese trabajador que le cuesta 5 pesos el metro, está perdiendo por otro lado, porque hay otros fenómenos involucrados al mismo tiempo. Entonces debemos recordar que cuando el gobierno interviene no puede lograr el equilibrio entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. El empresario en cambio sí, porque si el empresario termina de hacer las cosas mal, como no tiene dinero infinito, por decirlo de alguna manera, va a llegar un momento en que va a quebrar y tiene que cerrar. Muchas gracias. Y les recuerdo visitar la página de libertarios.info para más información y apoyar al movimiento libertario de México. Muchas gracias.